la inclusión como construcción, porque muchas veces, con buena fe, hay quien cree que una buena idea con fuerte fundamentación pedagógica es suficiente para que se produzca el cambio que pretende. Y después se da cuenta que las lógicas de otro orden imperan y hacen más fuerza que las propias de la fundamentación pedagógica. Entonces Justa Espeleta dice que todo cambio supone una lógica y un fundamento pedagógico, pero también debe estar atenta fundamentalmente a ciertas lógicas y fundamentos que tienen que ver con lo administrativo y con la regulación laboral. Porque los cambios en las escuelas tienen que ver centralmente con la posición y la voluntad de los y las docentes. Y si no, también les recomiendo, los habrán estudiado, 100 años de reformas educativas, Tayac y Kuban, es un libro clave para poder darnos cuenta lo lento y difícil que son los cambios curriculares y los cambios, especialmente hablando de inclusión, en el sistema educativo moderno, occidental. Entonces, ahora después lo escribo el de Tayac y Kuban, pero los 100 años de reforma educativa es una lectura necesaria para poner en diálogo con estas cuestiones. Dicho esto, yo justamente quería compartir con ustedes, antes de quería compartir con ustedes justamente la fortaleza de la idea de inclusión como construcción, como implementación, porque en general, desde las políticas públicas, pero también desde la propia manera de gestionar de un directivo o de un supervisor en una región, de un directivo en una escuela y de un docente en el aula, hay un modo de concebir ciertos procedimientos de inclusión, ya sea en la distribución de los pibes en los grupos de clase, pero también de ciertos contenidos a enseñar, en términos de implantación. Porque lo que se descuida en ese proceso es el pensar al otro. Uno está mucho más ensimismado con la lógica de lo que propone una política, una consigna, que en la lógica de quien se apropia. Entonces, cuando uno piensa en una reforma escolar, a veces no piensa en aquellos que se apropian y hacen carne esa reforma, que son los docentes en la escuela. Entonces, es interesante porque Flavia Terici, y fundamentalmente Justa Espeleta, habla del conjunto de mediaciones que sufre una idea desde que es gestionada desde un despacho de un ministerio, y está bien que así sea, hasta que llega a la escuela. Las transformaciones que debe sufrir esa idea para que el proyecto se haga carne. Decirles de algún modo que ya no tendría que ser parecido al proyecto original. Porque justamente la implementación le otorga y adquiere el carácter eminentemente contextual y político que tiene cualquier reforma, y es justamente el atravesar ciertos procesos y pensar en la lógica de apropiación. O pensémoslo nosotros como docentes. Cuando yo antes decía, criticando al docente que enseña, en todo caso que se ocupen aquellos de aprender, se desafecta, se desentiende del proceso de apropiación, como si no tuviese nada que ver ese aprendizaje, que es un proceso de apropiación, con el modo en que estoy enseñando. Somos herederos de ese divorcio en la escuela. Eso no le pertenece al siglo XX, anda dando vueltas en las escuelas del siglo XXI, al menos en las que yo recorro. No sé las de ustedes, pero anda dando vueltas esta idea de desentenderse quien enseña respecto del modo de cómo se las rebusca el que aprende. Y a veces se enoja, y el que aprende no es el mismo, porque no es lo mismo mi caso, que me cuentan que me leían cuentos en la panza de mi mamá, que un pibe, como cuando yo tenía 12 años, que había recibido el primer libro en la historia de su familia la semana anterior. Entonces el docente que enseña que se desentiende del proceso de apropiación también tiene que tener en cuenta que ahí hay dos pibes sentados. Uno como yo, que tuvo la suerte de nacer en ese lugar en donde le leían cuentos estando en la panza de su mamá, y otro que el primer libro lo tuvo gracias a una política pública la semana anterior a cumplir 12 años. Entonces esto ayuda un poco a desnaturalizar privilegios y que algunos no se sientan, como decimos nosotros, o no se crean mil.
y puedan en todo caso hablar más de igual a igual con los otros. Miren, una vez entendí de un educador argentino de origen rosarino que el problema de la diversidad no son los diversos, sino que se te acerquen. Y la verdad es que yo quería, en esta parte del segundo eje, empezar a hablar de la alteridad. Hablar de McEnroe, hay que hacerse escuchar, Machuca, pensar en cómo incluir a los pibes que son tan distintos en un mismo aula, en un mismo grupo, es pensar la alteridad. ¿Y saben qué pensaba? Que de eso trabajamos. Los educadores y las educadoras trabajamos de eso. Somos obreros de la construcción de la alteridad. Capataces de la construcción de la alteridad. Jefes de la construcción de la alteridad. Artesanos de la construcción de la alteridad, pero somos eso. Entonces, quería en este momento del encuentro compartir un texto audiovisual que no es del archivo fílmico, es poco correcto en términos de que aparecen algunas palabras un poco fuertes, perdónenme, pero me lo encontré en la década del 90 y discúlpenme, pero tiene una actualidad imponente. Van a ver que aparecen ciertos objetos en ese fragmento, que en ese momento lo encontré una vez en YouTube, capaz alguien lo conoce. Lo hicieron un grupo de pibes que hacían la carrera de cine. Me pareció maravilloso. Eso tiene también YouTube de encontrar. Y desde ese día me lo llevo conmigo. Y quería compartirlo. ¿Saben por qué? Porque es 1 minuto 7 segundos. Y si algo no tenemos en la escuela es tiempo. Y si tenemos menos todavía es tiempo para hablar entre colegas. Es una buena excusa con un celular para compartir con 5 colegas en sala de profesores. De esos pocos lugares que yo creo que hay que salir a conquistar. Porque la sala de profesores, estimadas y estimados, es el lugar todavía que no fue conquistado y debe ser trabajado porque se producen terribles sincericidios, ¿o no? Entonces, y algunos están pensando, yo lo que escuché en sala de profes no lo escuché en ningún lado, pero eso me hago cargo. Y a veces vi cosas en sala de profes que no vi en ningún lado. Sentí lo que no sentí en ningún lado. La sala de profes es un lugar interesantísimo que debe ser practicado. Después les ofrezco un texto al respecto muy cortito que se llama La sala de profes como lugar practicado, que me gustaría dejarles si quieren para poder leer y seguir discutiendo. Pero en este caso, Más sí me tiro es un pequeño corto que dura 1 minuto 7 segundos y que es una buena excusa para poner a discutir, no sé si con todos, con algunos colegas que coincidimos justo en el segundo recreo del jueves y que capaz permite discutir cómo construimos alteridad. ¿Vamos a verlo? Si digo todo esto y no lo encuentro sería un problema, pero ahí vamos. Taxi. Che, ¿qué te pasa, taxi? ¿Por qué tiene la mano en el bolsillo? Qué boludo, no me fijé si era el taxi. Ah, yo arranco. ¿Por qué arrancó si yo no le dije nada? Ni en pedo le digo la dirección de mi casa. A Chacarita. ¿A Chacarita? ¿Por qué no me dice la calle? ¿Tiene foto? ¿La ficha no tiene foto? Ay, cagué. Sigue con la mano en el bolsillo. Yo le prendo la calefacción. Que se cague de calor. ¿Por qué toca todos los botones? Si no está lloviendo, ¿por qué pones limpio parabrisas? Esta madre que los parió este auto de mierda, no anda nada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Me quiere ahogar! ¡Me quiere ahogar! Uy, me cagó. Tiene un chumbo. Yo me voy para Corrientes. ¿Por qué dobla? ¿A dónde me lleva? No, yo digo que pare. ¡Detenga el auto! ¿Qué? Ni un pedo. ¡Detenga el auto! No paro. ¡Pare! ¿Se volvió loco? No para, se volvió loco. Me mata. Me lleva a la villa, me mata. ¿Qué hago? Así, me tiro. En esta escena, que es muy cerca de mi casa, yo vivo en un barrio periférico de la ciudad que se llama Paternal, La Paternal, que está muy cerca de Chacarita, y si ustedes se ponen a ver, esto pasó hace mucho, porque en las flotas de taxis el Renault 9 tiene sus años. O sea, es hace tiempo. Es actualísima la escena. Ahí hay 2 personas, el chofer
y el pasajero. Y no se conocen, como suele pasar acá. Sin embargo, con lo que ocurre, pareciera que se conocen perfectamente. ¿O no? Si cada uno sabe exactamente lo que va a hacer el otro a partir de cada acción que anuncia. Más que sabe, hipotetiza. Bueno, saber, hipótesis, interesante, decodifica, bien, se imagina, supone, arriesga. Ahora, yo siempre digo, esos dos, siempre se me ocurre decir estas cosas, es un defecto nuestro, fueron a la escuela. ¿Alguna vez estuvieron en la escuela? Dicho de otra manera, esos dos están en la escuela, ahora, esta tarde. Entonces, está bueno pensar cómo se construye comunidad, cómo se construye sociedad, cómo se construye alteridad a partir de lo que cada uno anuncia con su cuerpo, con sus gestos, con sus modos de mirar, con su manera de estar. Por eso es que vuelvo a esa escena de McEnroe de cómo se sienta y con quién cada uno. Hay que hacerse escuchar Machuca. A él yo lo conozco. Es el hijo de la señora que lava la ropa en casa. Entonces yo sigo pensando en la escena, en esa escena tan concreta de la escuela que dirige McEnroe, y pienso en la inclusión, en las escenas que tenemos nosotros en nuestras escuelas, de nivel inicial, primarias, secundarias, de formación docente, en nuestras familias. Y la verdad es que pensaba justamente qué difícil que es construir comunidad en tiempos en que vivimos vertiginosamente atrapados por una lógica imperante del otro como una amenaza. Y los medios de comunicación a la cabeza, como actores de tiempo completo, y no les estoy echando la culpa, porque eso a veces también refuerza la condición defensiva, que es otro elemento a discutir, además de la omnipotencia del docente moderno. A veces, en mi país, los chicos putean mucho y le echamos la culpa a Tinelli. Y eso es una manera fácil de deshacerse del problema. A veces los docentes, y lo digo puertas para adentro, echamos las culpas afuera. Y la verdad es que, vuelvo y digo, a veces hay que hacerse cargo de las cosas que pasan y en todo caso pensar la relación con los medios de manera más dinámica. No son los medios el feo, sucio y malo que tiene la culpa. En los medios suceden cosas y se dicen cosas porque hay una sociedad que también desea escuchar, mirar lo que allí se dice. Por más que a algunos a veces se nos torne del orden de lo indecible lo que dicen, de lo inmostrable lo que espectacularizan. Pero me parece interesante que reconozcamos los adultos y las adultas que vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación, hoy ya las redes sociales, son parte de nuestro medio ambiente. Disculpen, pero son parte de nuestro medio ambiente. Ahora, el problema más grave, ¿saben cuál es? Que vivimos en un estado permanente de miedo ambiente, al decir de Zygmunt Bauman. Los medios de comunicación son nuestro medio ambiente, sin embargo vivimos en un estado permanente de miedo ambiente donde impera el otro como una amenaza. Y si no, volvamos a Massime Tiro, o volvamos un poco más a Machuca. Entonces, yo quería traer la idea del mapeo mental, que es un término y un concepto que yo vengo trabajando hace un tiempo, junto con algunas lecturas que tienen que ver con justamente la paradójica construcción de la alteridad, a propósito de los modos en que incluimos, o la manera en que se incluyó, que es el crimen que no se investigó, no a cuánto se logró incluir. La manera en que se incluyó tiene mucho que ver con los modos de construir la alteridad. Y en ese sentido, miren, les quiero contar una pequeña anécdota, que es otra invitación a leer. Capaz lo leyeron, pero en el libro Modernidad líquida de Zygmunt Bauman,
además me alegro de poder traer a Zygmunt Bauman y no nombrarlo, ¿no? Porque Zygmunt Bauman falleció hace muy poquito tiempo. No sé ustedes, pero yo me quedé con las ganas de poder... Iba a venir a Argentina y no pude ir a verlo, yo me había anotado y no pudo venir. Y a propósito de reivindicar a algunas personas del pensamiento, a veces traerlas y nombrarlas es hacerlas vivir, digamos, ¿no? Y me parece que es una de las personas que hay que poder leer. En uno de sus libros, que es Modernidad Líquida, en el apartado 3, Tiempo-Espacio se llama, creo, ese capítulo, y justamente son cuestiones que hay que discutir en las coordenadas de la escuela actual, porque lo que está en juego es la particular distribución del tiempo y del espacio, eso que está en juego desde el primer momento fundacional de la escuela como sistema educativo, y hoy también. Y él dice algo a propósito de la alteridad interesante. ¿Y saben qué dice? Les voy a contar una pequeña anécdota, porque en todo el capítulo dice cosas interesantes, pero yo lo que les quiero contar es la anécdota con la que empieza. Capaz alguien la leyó y la está recordando. Él cuenta, ya de bien grande, que fue a dar una conferencia a un país populoso del sur europeo. Y que justo la rectora de la universidad que lo fue a buscar al aeropuerto era la hija de unos viejos amigos de él, ya rectora consolidada. Y la va a buscar al aeropuerto y le dice a Zygmunt, te pido paciencia porque vamos a tardar un montón del aeropuerto a la universidad porque el tráfico y la calle y las rutas y las autopistas están totalmente colapsadas, así que te pido paciencia. Ok, le dijo él, como pasa en un montón de ciudades. Se subieron, llegó a la universidad, dio su conferencia, no dice nada, yo supongo que habrá sido genial porque cada conferencia de este hombre era genial, creo, eso no lo dice, corre por mi cuenta. Terminó la conferencia, se le acerca la hija de sus amigos, la rectora de la institución, y le dice que lo llevan de vuelta, porque él vino a la conferencia y se iba a su país de residencia provisoria, porque Zygmunt Bauman es de aquellos que tuvieron que escaparse de buena parte del siglo XX, como le pasó a algunos de los antecesores de algunas familias, ¿no? Polaco, y tuvo que escaparse de su Polonia querida y natal por la ocupación nazi. Lo digo, no es menor ese dato del contexto para el texto en tiempos en que vuelven a aparecer sombras de lo que la humanidad parece que dejó atrás, y yo me permito dudarlo. Y me refiero al Holocausto, que asesinó más de 6,5 millones de judíos, entre otras personas. Bauman se escapó por un pelito, y por eso es que esto que acabo de comentar me permite hablar también del autor. Y volvía a un país que es donde tuvo que irse a vivir, a la fuerza, no donde él quería vivir. Entonces retomo la anécdota. Me fui pero vuelvo. Tengo problemas con la síntesis y con la ramificación, pero vuelvo exactamente al lugar donde estaba la rectora, que le dice, bueno, te llevo al aeropuerto. Y él dice, contando la anécdota, no, yo prefiero ir en un taxi. No, Zygmunt dice, pero te trajimos, te llevamos, y se ve que él lo tenía de costumbre, y él cuenta eso, no, yo quiero ir en un taxi. No, pero Zygmunt, la ciudad, como diciendo, sos un tipo grande, te llevo. Yo me quiero tomar un taxi, y el tipo se quería tomar un taxi. Pararon un taxi, se tomó un taxi y se fue al aeropuerto. Casi el mismo horario en el que había venido. Tardó un cuarto del tiempo que le llevó a la hija de sus amigos, rectora de la universidad, llevarlo del aeropuerto a la universidad. Esa es la anécdota que ustedes dirán, ¿y? Y entonces él reflexiona de esta anécdota y dice, no era mala voluntad, además de ser la rectora de la universidad, es la hija de mis amigos, en que tardó 4 veces más de lo que yo tardé con el taxi. Sino que, primero que el taxi zigzagueó y serpenteó esos barrios que en general nadie o muy pocos suelen ir. Y que son esos barrios que en cualquier ciudad están olvidados por el hombre, por los gobiernos y por Dios. Y él serpenteó y zigzagueó porque al tachero lo interpelaba la lógica de el costo-beneficio. Tiene que hacer la mayor cantidad de plata en la menor cantidad de tiempo para poder llevar un mango a su casa. ¿De acuerdo? Ahora, además de esto, dice Bauman, lo curioso es que lo que me parece interesante destacar es que en el mapeo
que esta mujer que lo llevó del aeropuerto a la universidad, en el mapeo mental de la ciudad, el camino del tachero no existía. Y a esto voy para pensar en los mapeos mentales. Dice genialmente Bauman, citando a Koziatkiewicz y Mónica Costera, cuando acuñan el término espacios vacíos. Porque justamente lo que dice Bauman es que en el mapeo, en la mentalidad de esta profesora, había un espacio vacío, que es el trayecto que hizo el taxista. Los espacios vacíos son lugares a los que no se les adscribe sentido alguno. No tienen que estar físicamente aislados por medio de cercas o barreras. No son lugares prohibidos, sino espacios vacíos, inaccesibles debido a su invisibilidad. Si la extracción de sentido, dice Bauman, es un acto que implica pautar, comprender, resituar la sorpresa y crear significado, nuestra experiencia de los espacios vacíos no incluye la extracción del sentido. Los espacios vacíos están primordialmente vacíos de sentido. No es que sean insignificantes por estar vacíos, sino que por no tener sentido y porque se cree que no pueden tenerlo, son considerados vacíos, más precisamente no visibles. En el mapeo mental de esta mujer no estaba ese trayecto. Entonces me parece interesante traer esta idea de espacios vacíos y decirnos, ¿cuáles son los espacios vacíos que tenemos nosotros en nuestras aulas como docentes? ¿Cómo mapeamos los directivos y las directivas a nuestros docentes? ¿Cuáles son los espacios vacíos allí? ¿Cómo nos mapean los pibes a nosotros? ¿Cómo mapean los docentes a sus directivos y los directivos a sus supervisores y la comunidad educativa a su subsecretario? Entonces es interesante ver cómo mapeamos a los otros como una herramienta, no solo conceptual, sino también de construcción de sentido, respecto de cómo se construye la alteridad. Me pareció interesante el concepto del lugar vacío, que no requiere que exista una cerca o una valla como lugar vacío. Miren, perdónenme, se me acaba de ocurrir ahora, contexto y contexto. Recién cuando estaban ustedes viendo la escena, me escribió una persona de mi familia para decirme, porque mañana en mi país asume un nuevo gobierno. Y justo me acaba de escribir esa persona para decirme que están sacando las vallas de Plaza de Mayo. Y yo pensaba con lo que acabo de decir ahora. Está bien que saquen las vallas, a mí me pone contento, corre por mi cuenta. Pero el problema no son las vallas que sacan. El problema son los vallados que hay en las cabezas. Ese es el problema que tenemos eminentemente pedagógico los y las educadores. Y permítame decir algo más, que también corre por mi cuenta. Hace exactamente hoy un mes y medio, tuve una invitación para ir a un congreso del sindicato docente en Santa Fe. Santa Fe son las provincias más grandes nuestras. Y ese día llegaba de visita el presidente del Brasil a mi país. Y yo me permito decirlo, disculpen, cada quien tiene el pensamiento que quiere, pero yo soy más amigo de mis convicciones y no de las conveniencias de lo que digo. Y la verdad es que yo ese día aplaudí el repudio a una persona que es abierta y definitivamente violenta, misógina, sexista y racista. Independientemente de cómo y quiénes lo hayan elegido, en eso respeto la voluntad de cada país, por supuesto. Pero no puedo tolerar a esta altura del siglo XXI, y con lo que acabo de decir, por lo que se tuvo que ir Bauman de su patria y mi propio abuelo, por la razón misma de Bauman, yo de casualidad estoy acá, y muchos también estarán por otros motivos similares. Entonces, en ese sentido, no puedo tolerar eso, pero en ese sentido, ese día dije, bueno, yo repudio, porque mientras yo estaba en Santa Fe, había una gran movilización en la Ciudad de Buenos Aires para rechazar su presencia. Y dije algo un poco antipático, pero también lo repito acá. El problema no es, en todo caso, solo rechazar a Bolsonaro cuando viene de visita. El problema son los Bolsonaro que hay en cada sala de profesores. Es más, les diría que el problema más crucial es el Bolsonaro que tenemos cada uno adentro. Entonces, en ese sentido me parece que hay que poder animarnos incómodamente a discutir
estas horas del siglo XXI, sino a veces nos resbalamos en lo políticamente correcto. Y la verdad es que los pibes y las pibas en las escuelas requieren de una audacia deliberadamente mucho más valiente por parte nuestra como adultos, de no quedarnos engrampados simplemente en esta lógica que en este tiempo impera y, como dicen los pibes, garpa bastante, de obtener esto en Facebook, porque especialmente a nosotros, a los varones, cuando se viene la marcha de Ni Una Menos en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, es más cómodo hacer así en Facebook. Entonces todos los varones apoyamos la movilización de Ni Una Menos. Y en todo caso, en ese sentido, tenemos que ser un poco más incómodos y darnos cuenta que en vez de hacer así en Facebook, en todo caso hay que revisar cómo actuamos cotidianamente desde que nos levantamos en la cama, pasando por distintos lugares de la casa, en la distribución de las tareas, de la palabra y de las oportunidades. Y lo que te digo es incómodo, pero digo, si no hablamos de esto, los hombres no podemos apoyar en las escuelas. Entonces me parece que estos sinceramientos son definitivamente de absoluta actualidad para discutir la pedagogía de la inclusión. Y en ese sentido también supone pensar esta idea del mapeo mental, supone otra cuestión. Yo, perdón, porque yo digo, tenemos que hacer el corte, ¿no? Yo digo a los organizadores y organizadoras, están por acá porque yo me pierdo. ¿Vamos bien? ¿Cuánto nos queda hasta el corte? Más que los organizadores, lo hago abierto, porque yo sé que estoy hablando hace un rato largo, pero digo, ¿cómo estamos? ¿Media hora estamos? Listo, hacemos media hora, está bien. Media hora y hacemos un corte para descansar un poco y después pasamos a la otra parte, pero... Bueno, puede ser un cambio. Bueno, nos pasa, ¿no? Cuando uno planifica una clase, en realidad lo inesperado, tengo que hacer un cambio, sí, porque yo me resbalé, como digo, uso esa palabra, y me fui más tiempo de ciertas cosas que en otras, pero bueno, lo estoy intentando arreglar. A ver, voy a hacer lo siguiente, voy a desarrollar el último punto y voy a dejar el tercer punto sobre autoridad para después de que volvamos del descanso, ¿sí? Yo pensé que entraba, pero yo también les dije que tengo severos problemas con la síntesis, se habrán dado cuenta, pero bueno, pero una clase, una charla, un encuentro es siempre algo del orden de lo inacabado, así que eso, estoy cambiando al mismo tiempo. Bueno, voy a tomar el último punto del segundo, que les dije que era inclusión es algo más que una palabra. Tomamos el tema de la inclusión y ahora quiero decirles algo en torno a la idea de la irrupción de lo inesperado. Y para hablar de la irrupción de lo inesperado, vamos a compartir una pequeña escena bastante inesperada si se trata del siglo XX. Es más, yo les diría imposible que sucediera en el siglo XX, pero bastante probable que ocurra en estos días. ¿La vemos? Sí. Bien cortita, ¿eh? Estén atentos y atentas. Saquen carpetas. Profe, Sí, Miguelito quiere hablarle. pero si Miguelito faltó. No, pero en realidad le quiero hablar por acá. Hola, Miguelito. Hola, profe. ¿Cómo andas? Yo muy bien, ¿y vos? Acá andamos, profe. Acá andamos. Profe, entre usted y yo estoy muy triste porque tenía muchas ganas de estar ahí. Hice la tarea y todo. Y quisiera igual a usted, ¿no? Ay, bueno, pero qué alumno aplicado. Muy bien, te felicito. Si no le molesta, profe, ¿puedo hacer la clase desde acá? ¿Pero vos no querés descansar? Yo tenía muchas ganas de estar ahí. Bueno, está bien. Ahí viene el pizarrón, ¿no? Voy, seguimos entonces. Habíamos hablado que las ecuaciones con módulos lo primero que hay que hacer es despejar. Profe. ¿Qué pasa, Miguelito? No me vas a interrumpir a cada rato, ¿no es cierto? No, es que me siento medio raro acá. ¿Le molestaría sentarme en mi banco, por favor?
Él, a ver, ¿estás bien ahí, Miguelito? Bien, muy bien. Bueno, ¿se acuerdan, no? Que había primero el módulo para ver si da positivo. Si no llegara a dar positivo, es una excepción. ¿Ves bien, Miguelito? Prefiero revisar y relevar, no por no ocuparnos de eso, sino por pensarlo desde otro lugar, ausentismo para pensar en la calidad de la presencia. Inaceptable, incomprensible, intolerable para nosotros adultos y adultas formateados en las lógicas de la presencia física del siglo XX, imaginar esa escena donde Miguelito, y en un guiño y en una complicidad con esta docente, parece que se puede dar, de que estando enfermo esté interpelando la clase y escuchando en una netbook. Pero además le pide a la profe poder estar en su propio lugar y mirar desde su lugar. Muy loco sería la primera reflexión. Ahora, es interesante, no para seguir la lógica de la escena, sino para, a partir de la escena, revisar los supuestos. Porque, no sé ustedes, pero yo estoy convencido de muchos colegas que están y firmaron el libro de temas, que están de cuerpo presente, pero hace rato que se fueron. Un tema complejo para pensar, justamente por eso digo, en vez de hablar de ausentismo, hablemos de la calidad de la presencia adulta. Están de cuerpo presente, pero no están allí. Y también está bueno para pensar el vínculo con los pibes, porque hay a veces ciertos docentes que siguen interpelando a un pibe que hace rato que ya no está sentado ahí. Es otro. No es la réplica de uno en miniatura o de su propia adolescencia la que está sentada ahí. Es otro pibe. Es un chaboncito, es una piba, es otra manera de vivir la vida que no tiene nada que ver con la forma en que la vivimos nosotros cuando teníamos 15. Y eso es profundamente incómodo, pero es el sujeto clave de la escuela. Entonces, yo digo, lo que me revela esta escena, para cerrar esta primera parte de la mañana, es nuevamente no caer en la trampa de los discursos binarios, ¿no? A propósito de la tecnología, porque nos seducen los discursos binarios de lo nuevo, lo moderno. A ver, lo que sí voy a decir, y lo digo siempre, es que para cualquier docente que trabaja en la escuela secundaria, tiene que quedar claro ya y definitivamente consolidado que esto no es solamente un teléfono. Diría esto también para los adultos. Esto es la prolongación del pulgar de un pibe o de una piba. Esto es una prótesis identitaria. Miren, les cuento una pequeña anécdota que me pasó a mí ya no hace 3, sino 7 meses. Yo trabajo acompañando equipos de conducción en secundarias del conurbano y recuerdo algo que me pasó y que lo cuento cada vez que puedo. Vieron que así como les dije que en la sala de profes pasan cosas increíbles, también en las escuelas pasan cosas increíbles, no cuando te invitan a visitarla, sino cuando pasás justo por una situación que no tiene nada que ver con que te inviten a, sino que, bueno, yo me iba de la escena de capacitación al baño, como le suele pasar a cualquiera, y me encontré con una escena increíble. Dije, y aparte me sentí mal porque no podía parecer chusma, porque si estaba mirando, yo estaba de invitado en la escuela, pero veo a una piba de unos 15 y a un adulto, preceptor, docente, rector, no importa, un adulto escolar. Y ella le decía, por favor, dámelo. Le estaba pidiendo esto, yo me di cuenta del toque, yo miraba, miraba y seguía para el baño, pero ya no me quedaba tiempo y camino, pero quería ver cómo terminaba la situación y la pude pescar. Y ella decía, por favor, dámelo, y él no se lo daba. ¿Y qué frase usó ella? Por favor, dámelo. Me cortás las piernas. Justo lo vi en tiempos de Mundial, que yo soy bastante futbolero, pero justo, no sé si se recuerdan, pero en mi país, el me cortar las piernas fue una famosa frase que dijo un gran jugador nuestro cuando lo descalificaron del Mundial. Entonces, pero no me pareció mejor nunca usado el término de esta chica, dámelo porque me cortás las piernas, porque esto no era el teléfono. Era una prótesis identitaria, le estaba sacando parte de ella. Me cortás las piernas. Me pareció genial esa escena, porque también revela la paradoja del vínculo de los pibes con la sociedad, no solo con la tecnología. Porque digo, no hay que comerse la magia de la tecnología. A ver, la tecnología está revelada por muchas cuestiones. El celular, la compu que vemos en la escena pero en todo caso, el celular lo que pone al descubierto,
como un buen analizador en términos teóricos, es la complejidad del vínculo. Es el sentido de lo que ocurre en el aula. Entonces, me parece que es interesante pensar en esta escena que acabamos de compartir, la tensión, no la reducción binaria, entre lugares fijos y lugares móviles. A propósito del celular, a propósito de la computadora portátil y el movimiento que ocurre entre Miguelito y su docente. Porque nosotros venimos de la escuela de la imprenta, y ya no de aquella escuela de la letra con sangre entra. Esos son nuestros antepasados. Venimos formateados por la escuela de la imprenta, la escuela de los lugares fijos. No sé acá, pero en mi caso, les conté de los normales, o el Nacional Buenos Aires sigue teniendo asientos emplazados con cemento al piso. Digo, a propósito de lugares fijos, para dar una muestra concreta de lugares fijos. Hay las escuelas normales que siguen estando con lugares fijos puestos para arriba, de los pibes hacia el docente, ¿no? Entonces, la escuela de lugares fijos y una realidad actual o una escuela de lugares móviles en donde aparece lo portátil. Por algo lo portátil, el celular, la compu, generan el nivel de incomodidad que están generando. La verdad es que, en todo caso, habrá que pensar también en la condición fija, inamovible, quieta de la escuela de la que venimos y, en todo caso, aquello que pone en duda lo portátil. En todo caso, habrá que contraponer como tensión la escuela de la que venimos, que es la escuela de la modernidad sólida, donde uno lograba agarrar, a aprender con H, controlar. Sin embargo, si yo tiro lo líquido en mi mano, se va a escurrir. No puedo sostenerlo, agarrarlo, aprenderlo con H. Algo de eso hay en la construcción del vínculo y también de la presencia-ausencia y del vínculo con la tecnología y del vínculo nuestro con las nuevas generaciones. Por eso vuelvo a la idea de la irrupción de lo inesperado. Porque estamos ante la irrupción de lo inesperado. La escuela, digo, no sé ustedes, pero yo trabajo mucho en formación docente y cuando vienen los pibes y las pibas, pibes y pibas digo, pero ya son grandes, a estudiar, aparece mucho la idea esta de, a mí no me prepararon para esto. Como típica frase de, es que nunca a nadie nos prepararon para esto. No, a mí no me prepararon para esto, lo cual no nos excusa de hacer lo mejor posible la formación inicial, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, claro que es difícil poder surfear y resolver problemas que tienen que ver con un momento de la sociedad en la que vivimos situaciones de transición entre esa modernidad sólida y la líquida. Miren, permítanme darles algunos ejemplos de carácter histórico. Acá debe haber profes de historia, de sociología, de ciencias políticas, pero la escuela, como sistema educativo moderno, uno podría ponerlo como punto de partida. En el caso de mi país, la 1420 es claramente un punto de inflexión para pensar en el origen del sistema educativo moderno, argentino. Pero en términos occidentales uno podría pensar la revolución industrial o fundamentalmente aquello que uno puede definir como el capitalismo industrial y su surgimiento. La escuela como sistema educativo está asociada al taylorfordismo. De hecho, el desarrollo y la teoría del currículum tiene que ver con el desarrollo del taylorfordismo, de la producción en serie, tiempos modernos de Chaplin, ¿sí? Bueno, allí hay algo que se impone si uno tiene que pensar en la preponderancia del espacio por sobre el tiempo y la velocidad. Los tiempos del origen del sistema educativo moderno y del currículum en tiempos de origen del capitalismo industrial tiene mucho que ver con la preponderancia del espacio. De hecho, los poderosos, Henry Ford y las inmensas plantaciones de fabricación de automóviles, George Pullman y las plantaciones de fabricación de los vagones Pullman, por lo que conocemos con el nombre de Pullman. O sea, la preponderancia del espacio como síntoma y signo de poder. Ahora, qué curioso para contrastarlo a propósito de Bauman con esta época y plantear la tensión. Estos tiempos volátiles, líquidos, predomina o prepondera más la velocidad del tiempo que el espacio. En todo caso, la figura sería Bill Gates. ¿En dónde? En un
en un cuarto piso al contrafrente de Nueva Delhi. El lugar puede ser mínimo. Sin embargo, el poderío tan máximo como el de Henry Ford en aquel momento. La escuela como sistema educativo moderno se generó en los albores de la construcción del capitalismo industrial. Y hoy a veces queremos sostenerla y no nos damos cuenta que la escuela tiene que sobrevivir en el escenario de un capitalismo que ya no es industrial, es eminentemente financiero, para pensar en términos de aquella lógica que organiza. Y son cosas que hay que preguntarse. Entonces, les recomiendo otro libro más, que no lo mencioné hoy, pero es un autor que a mí me apasiona. Ustedes lo habrán leído. Se llama Richard Sennett. ¿Lo conocen? En La corrosión del carácter, de editorial Anagrama, hay un par de capítulos sueltos en la web, si a alguien interesa acercarse al libro. En ese libro, en la introducción, cuenta la historia de Rico y de Enrico, papá e hijo. Digo, a propósito de la escena que acabamos de ver y de lo moderno sólido y lo líquido. Digo, cuando yo lo leí, no sé ustedes, pero yo me sentí identificado, hasta generacionalmente. Porque cuando lo leí, Enrico tenía la edad de mi viejo y yo la de Rico. Pero habla de Enrico que trabaja como encargado de edificio. Trabajo que tuvo toda su vida. Desde que empezó a trabajar hasta ahora que estaba por jubilarse, cuando cuenta esta experiencia Sennett. Y Rico, su hijo, o sea que es una generación posterior, cambió de trabajo ya 15 veces. El papá tiene un trabajo estable, con el sueldo anual complementario, con aguinaldo, con las vacaciones, donde se iba siempre al mismo lugar, con su mismo cochecito, y con su misma esposa. Sin embargo, su hijo, además de haber cambiado 15 veces de trabajo, cambió otras 5 veces de lugar y otras varias veces de pareja. Y además no tenía relación de dependencia, sino que facturaba y era monotributista, y las relaciones con su obra social y su seguridad cambió tanto que no tenía nada que ver con la seguridad que tenía su padre. ¿Y por qué cuento esto? Porque algo de esto también se pone en juego cuando hablo de una escuela que está en la tensión entre lo fijo y lo portátil, entre lo sólido y lo líquido. Algo de esta tensión entre Rico y Enrico se juega allí. Hay una genial canción de una cantante que ustedes deben conocer, que se llama Fabiana Cantilo, que a veces la tarareo, que dice algo así como que nada es para siempre. Bueno, algo se rompe en la relación entre ese padre y el hijo porque hay algunos que piensan que algunas cosas son para siempre. No estoy haciendo un cuestionamiento moral de esto, ni del estado civil, ni del matrimonio, simplemente estoy describiendo una situación que ocurre, y para otros no, hay cosas que no son para siempre. En todo caso, son hoy y mañana vemos, ¿no? En todo caso, yo me siento más identificado con una frase de un tema de rock que dice no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, para pensar en todo caso el vínculo con los pibes, además de nada es para siempre. Entonces, a ver, hay algunas canciones que nos permiten discutir algunas cuestiones que tienen que ver con tema de época. Así que yo quería, y ahora sí, cerrar esta presentación de la mañana, recordándoles esto de que lo que hicimos fue, lo que intenté hacer fue poner bajo escrutinio algunas ideas que tienen que ver con la inclusión, fundamentalmente poner bajo escrutinio nuestra condición como docentes, pensar la inclusión como una construcción y no como una imposición, discutir la irrupción de lo inesperado, y no me dio el tiempo, pero les quería proponer que luego del corte que haremos para descansar... Ah, perfecto, yo quería eso, listo, me alegro. Entonces, está buenísimo. Vamos a hacer ahora unas preguntas, te agradezco. Tenés razón, yo prefiero eso, pero como me decían de cortar, digo, prefiero esto, abrir unas preguntas y una conversación, y después hacemos un corte y seguimos con la segunda parte, que va a ser más de participación. Así que abrimos preguntas, excepto tirar nada sólido hacia acá, se puede tirar cualquier pregunta, comentario.
Líquido tampoco, o sea, porque no, pero bueno, abramos a preguntas, comentarios de los presentes y las presentes. Bueno, buenas tardes ya, por la hora. Mi nombre es Fabio Vitancourt, soy del IFD de Rocha, de una localidad al este del Uruguay. Cuando comenzaste a hablar de estar y ser parte, estar siendo y ser parte, se vino a mi mente un libro de un autor argentino, Rodolfo Kusch, que él hacía una pedagogía muy particular en cuanto a que borraba el academicismo y se insertaba en los bares y en el mapeo mental de esa gente que supuestamente vivía en estado de exclusión. Es un interesante libro que tuve el privilegio de leer hace un par de años atrás y que tiene que ver con esto que tú decías de la construcción colectiva y de la democracia. No puede ser dijiste, una ciudadanía de baja densidad. La participación que Rodolfo Kusch buscaba en la interpelación del diálogo con el alcohólico, con el marginado. Acá en Uruguay también hay experiencias de ese tipo, de estudiar las lógicas de los que están por fuera, ¿verdad?, del sistema educativo. Y para ser breve, porque tengo muchas otras preguntas, ¿qué significa estar? ¿Y qué significa ser? No es lo mismo el ser del modelo de razón social al cual estábamos acostumbrados bajo la lógica del siglo XX, que daba garantías dentro de un modelo, digamos, de universidad napoleónica, ¿verdad? Uno estudiaba y se preparaba para toda la vida, a un modelo de autorrealización personal con unas nuevas lógicas que tienen que ver con la autorrealización de los sujetos, donde están los autotélicos, donde están los arribistas, es decir, esa diversidad de sujetos en el siglo XXI que no encuentran cómo situarse en el lugar en el que están. Mi nombre es Ana Faedo y integro la Comisión de Inclusión y Diversidad que funciona en el ámbito del Consejo de Formación en Educación. Realmente el tema de la inclusión, por el cual se ha peleado durante muchísimos años, porque además vengo de educación especial, es sumamente importante y ha tenido sus avances en estos años, no todo lo que quisiéramos, pero de alguna manera hemos visto cómo el límite que existía anteriormente, que la inclusión llegaba solamente hasta primaria y no pasaba a secundaria, tenemos la alegría de ver que sí ha pasado a educación media, tanto de NUTU como en los liceos, pero el tema es que luego la llegada a bachillerato y a la formación terciaria, eso sí que era un límite difícil de pasar. En la actualidad ya tenemos alumnos dentro de la formación en educación de nuestro país, que tenemos 33 institutos y se hizo un trabajo de investigación el año pasado. Dentro de esos 33 institutos en este momento tenemos incluidas personas que se autoperciben con discapacidad o dificultades de aprendizaje, 936 personas. Es decir, de alguna manera se empieza a traspasar ese límite, esperamos que continúe y esto es un trabajo realmente muy intenso porque además muchas de las cosas que tú dijiste, no estamos preparados, este no es el lugar para ellos, yo trabajo con los que me siguen, es un discurso que escuchamos en las salas de profesores y en las reuniones de maestros, profesores y formadores también.
es un discurso que hay que desconstruir de alguna manera. Pero quería decir que de alguna manera estamos llegando ya a estos niveles que no se había llegado hasta este momento. Hola, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Gabriela Lorenzo, yo vengo de la Universidad de Buenos Aires, también del otro lado del charco. Y mi área de especialidad es la educación en ciencias naturales. Y sobre todo para nivel superior, tanto formación de profesores como universitario. Y por trabajar en formación de profesores, algo o estoy vinculada con el nivel secundario. Por eso voy a dejar afuera todo lo que tenga que ver con primaria, no porque no sea de mi interés, sino porque conozco menos. Y al venir del área de las ciencias naturales, y yo escuchaba la exposición y escuchaba los ejemplos, me quiero hacer como una reflexión o una serie de preguntas. ¿Cómo podemos abordar el tema de la inclusión desde áreas, desde asignaturas como la química, la física, la biología, que parece que están como completamente alejadas de estas cuestiones que se interpretan como cosas de las humanidades? Porque estos problemas lo tienen que tratar los pedagogos. Y yo vengo a enseñar física o vengo a enseñar química, que no tiene nada que ver con estas cuestiones. A lo mejor la gente de biología estaría como más vinculada porque se agarra de lo que es la ESI o la educación sexual, que está muy de moda ahora, pero yo creo que hay además otros temas también que se podrían abordar o que tienen que ver con la enseñanza de la biología. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer? Yo he escuchado, por ejemplo, en estas áreas que hay veces también tema de laboratorio, ¿no? Que hay que hacer experimentos, y sobre todo la frase que es así contundente y prototípica, la ciencia no es para todos. Así ya empezamos por ahí. Entonces, esa idea que está en el imaginario social, que aún hoy persiste, ¿no? Y cuando decimos la ciencia no es para todos, en realidad la ciencia es para los varones blancos, de clase media para arriba. Porque ya en esa primera mirada de la ciencia quedan afuera las chicas, quedan afuera la gente de bajos recursos, quedan afuera la gente de otras culturas o de otras etnias porque tienen concepciones o cosmologías diferentes y no pueden acercarse a esto. Quedan fuera de lo que son las actividades científicas. Cualquier persona que tenga alguna dificultad física porque no puede entrar al laboratorio si no escucha bien, si no ve bien, si no se mueve bien. Entonces, cuando hablamos de la inclusión como una manera de construir alteridades, de pensar en el otro, de construir en definitiva una sociedad que yo no quiero, y estoy en contra de que, no sé si es exactamente el término, pero que no sea igualitaria, que sea que todos seamos distintos y podamos convivir en esa diferencia, respetando nuestras diferencias. Y respetando incluso que yo sea de química y la profesora sea de historia, ¿no? Y que podemos trabajar de manera conjunta para organizar alguna actividad o una serie de actividades o repensar las clases, repensar las prácticas educativas, visitar nuevamente ese aula de manera de poder construir a lo mejor una sociedad más justa, más equitativa, que nos permita debatir, que nos permita desatornillar las sillas del piso para poder movernos, que los profesores no lleguen orgullosos al aula diciendo lo primero que les pido a mis alumnos es que apaguen el celular y acá tengo la canasta para que lo guarden. Me parece que es como un trabajo en plena construcción que tiene que hacerse de manera colectiva. Y sobre todo, lo que yo apelo, llamo o me gustaría, es que desde todas las áreas curriculares, que también es un trabajo adicional, porque bueno, Gabriel nos está contando qué es la inclusión, cómo entenderla, cómo reflexionar. Claro, cuando lo dice él, nos parece todo bárbaro, entendemos fantástico. Ahora, ¿cómo podemos repensar cada una de nosotras, cada uno de nosotros, cómo llevo eso al aula?
desde mi propia disciplina. Cuando tengo que enseñar mis contenidos en el aula, ¿cómo puedo hacerlo pensando en estas cuestiones que tienen que ver con la inclusión? No es para que lo respondamos, no te pido que respondas eso, pero sí para que lo pensemos juntas. Gracias. Soy profesora de análisis pedagógico y de ciencias sociales, jubilada, reingresada. Con esto quiero decir que tengo muchos años transitado en primaria y también en magisterio. He pasado los 2 siglos, es decir, que tengo mucha experiencia en distintos paradigmas, por supuesto. He tenido que reaprender también en la introducción de la tecnología, en esto de considerar la inclusión, que ha sido muy importante en las diferentes etapas, cuando la inclusión se trataba en las escuelas especiales y hoy donde se ha insertado en las escuelas comunes. Experiencias totalmente diferentes, en las cuales tengo algunas discrepancias en cuanto a su tratamiento, tanto como docente, como maestra, como profesora de magisterio. Como maestra, quiero decir que se implantó la inclusión y considero que sí, que los maestros de educación común debimos tener alguna preparación, porque no es tener el niño solo para socializar, porque si todos los alumnos son diversos, ¿verdad? Pero hay algunos que tienen otras dificultades a las cuales debimos ser de alguna manera preparados. Si bien las escuelas especiales hoy son centros de recursos, no son suficientes como para poder cubrir a los maestros de común y poder apoyarlos lo suficiente, o los maestros de apoyo, que no todas las escuelas también lo tienen. Y hay mucha diversidad en cuanto a las diferentes dificultades. En cuanto a magisterio, creo que pasa lo mismo. Si tienen algún seminario de dificultades de aprendizaje, que simplemente son 30 horas, la inclusión está, ¿verdad? Porque las personas tienen que estar incluidas en la sociedad para ser preparados. He tenido diferentes experiencias y creo que solo nos preparan desde lo intelectual y no tenemos en cuenta otras habilidades que sí podemos desarrollar y que son importantes. Se ha hablado de la disposición que debemos tener los docentes y creo que ese es uno de los aspectos sumamente importantes, porque si somos sinceros como docentes, muchas veces esos niños que se van a incluir o como docentes, muchas veces deambulan de un centro al otro hasta que encuentran el lugar y la disposición del docente a recibirlos, a darles cabida dentro de un centro docente, y de eso debemos ser sinceros. Por eso que muchas veces, y con mucha razón, algún docente dice, no me siento en condiciones de poder atenderlo, y creo que es respetable a veces entender al docente cuando dice que no se siente en condiciones, si bien hay un derecho a recibir a esos niños, porque es un derecho humano, ¿verdad?, además de la normativa que lo ampara. Tenemos que pensar en la familia también, ¿verdad? Hay cantidad de cosas. Este año nosotros hicimos una investigación también con respecto a algún tipo de terapia, como lo es la terapia ecuestre, como una terapia alternativa que apoya a algún tipo de dificultades de estos niños incluidos y cómo puede servir a estos niños incluidos dentro de la escuela y cómo inciden los aprendizajes dentro de la escuela. Es actividad que uno debe saber y que debe contar con la disposición del docente para saber extracurricular también cómo funciona dentro de la inclusión. Es decir, demanda trabajo extra del docente. Muchas gracias. Un segundito que ya me pidieron aquí. Yo también pido después. Breve. No, lo mío es cortito también. No, yo es una una reflexión muy cortita.
Cuando, Gabriel, tú nos hablabas del mapeo, yo lo traje al aula. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos, por lo menos en educación secundaria, es que nosotros no vemos a todos los alumnos. Vemos a algunos alumnos, porque yo creo que estamos acostumbrados o no estamos acostumbrados a trabajar con distintas estrategias de enseñanza que puedan motivar e interesar en el mismo momento a distintos chicos. Entonces proponemos a todos lo mismo, el mismo día, la misma hora, bueno, y no todos están para hacer lo mismo al mismo día y a la misma hora. Entonces yo creo que eso es una cultura, que la podríamos llamar, no sé, se me ocurre ahora, cultura de la inclusión, pero es una cultura que tiene que impregnar toda la institución educativa, ¿verdad? Y inclusión, para mí, es incluir a todos, ¿tá? No tiene que ver con las distintas dificultades que cada niño pueda tener o cada niña pueda tener. Es decir, es ver cómo podemos trabajar con todas y con todos para que ninguno se nos escape, ¿tá? Y eso yo creo que amerita, lo decía Gabriela, un trabajo conjunto, un trabajo pedagógico en equipo, una cultura de la institución que sea distinta. Yo también vengo del área de las ciencias y reconozco que las ciencias ha sido un área, un campo del saber que ha discriminado, ¿verdad? Que ha absolutamente discriminado. Y es cierto lo que decía Gabriela, yo no sirvo para tal cosa. Eso tenemos que erradicarlo. Todos servimos para algo, ¿verdad? Para algo. No tenemos por qué servir para lo mismo. Entonces, yo creo que lo importante es que todos lleguen, y que tengan las mismas oportunidades, pero que no lleguen exactamente a lo mismo, ¿verdad? Que llegue a lo que cada uno le interese teniendo bases comunes. Pero yo creo que la inclusión es darle a todos las mismas oportunidades y que ninguno se nos haga invisible. Eso es lo que me parece que tú lo dijiste muy claro y mucho mejor que yo, pero creo que es lo que debería impregnar nuestros sistemas, nuestras escuelas. Yo no hablo de sistema, hablo de la escuela como institución. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, nosotras somos la frutillita de la torta acá, porque venimos del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, de INISA. Tenemos unos 300 jóvenes aproximadamente en privación de libertad y son esos jóvenes que se les escapan y que se nos escapan de las escuelas y de los liceos. El discurso de ellos, nosotras somos maestras allí y somos un grupo grande de maestras que trabajamos con ellos todos los días. El discurso de ellos es el mismo en todos. Era el que me portaba mal, era el que se escapaba de la escuela, era el que se escapaba del liceo, era el que nadie me aguantaba y por eso me iba. Preferían que me fuera de la clase. Y bueno, nuestra misión allí es reinsertarlos. Que aprueben primaria, muchos de ellos no tienen la primaria aprobada o la tienen por diferentes programas como maestros comunitarios, maestros de apoyo, que lo fueron como pasando de clase, y acá viene la crítica grande, lo fueron pasando de clase para poder sacarlos con la primaria aprobada, cuando en realidad el chiquilín nos llega a nosotros sin saber leer. Nosotras hacemos ese trabajito hormiga, empezamos de cero de nuevo, y después tratamos de insertarlos en el liceo. También tenemos los liceos que nos abren las puertas, hay programas que nos abren las puertas y ellos empiezan a ver que puede ser diferente, que ellos pueden volver a insertarse en el sistema educativo y que hay posibilidades para ellos también. No es fácil, todo lo que tú dijiste nos ha llegado mucho, porque como tenemos el doble trabajo, nosotras trabajamos tanto en INISA como en primaria, vemos que
en primaria se toma como la inclusión, como ese niño que no ve bien, o el que viene en la silla de ruedas, o el que es sordo, o ¿no? Lo tienen como eso. Hacemos la rampa porque así somos inclusivos y nosotras vemos los dos lados. Después vemos lo que es la verdadera inclusión, ¿tá? Con estos chiquilines que tenemos, estos gurises que tenemos privados de libertad. Como que nos movió mucho todo lo que se habló acá, porque por un lado estamos en primaria viendo un discurso y por el otro vemos otra realidad en realidad, en verdad. Nada más que eso, que como que nos abrió un poquito más el panorama, nos dejaste más en claras algunas cosas sobre este tema, ¿tá? Y sí, se nos siguen escapando gurises que a los 8 años comienzan a probar las drogas y que se les termina ese mundo educativo, se les termina ahí. Y bueno, algunos los podemos reinsertar y otros todavía están acá en las calles de nuestro país, nada más que eso. Acerca de como resonancia, les voy a decir muy breves porque ya, acerca de la disponibilidad del docente, de la institución y de la sociedad, o sea, de la institución como cultura, organización, pero en esas representaciones, en esos mapeos, no es solo del docente, es de la institución y es de la sociedad, en un entrelazamiento, ¿no? En esto de los mapeos me hizo acordar, por eso lo nombro como simple resonancia, Patricia Biel cuando dice ¿cuál es el alumno que fui o la adolescente que fui para pensar nuestras representaciones, ¿no? ¿Cuál es el que deseo o espero en el aula y a quién tengo en el aula? Y entonces lo dejo como pregunta y otra resonancia con pedagogía de la presencia de Gómez da Costa, brasileño, y sobre la reflexión y la función de la escuela, también unas cuestiones de Verbal Salviani que están también muy potentes. Nada más. Bueno, con respecto fue muy enriquecedora la charla. Yo provengo de formación docente y de primaria, de las escuelas especiales, fui directora durante muchos años y realizando una investigación con respecto a las prácticas inclusivas en educación primaria, lo que veíamos es no tanto lo que entra en juego no es tanto la preparación del docente. Lo que veíamos es que docentes noveles contaban y tenían una apertura mental y una actitud de hospitalidad, de amorosidad hacia el otro, que contaba más que el hecho de estar capacitado para atender a esa diversidad. Eso fue lo primero que vimos, que había una gran resistencia en personal docente de muchos años y que la actitud de amorosidad de las docentes noveles es lo que jugó para que ellas buscaran estrategias pedagógicas y otras formas de abordar el aprendizaje de los estudiantes en su diversidad y de encontrar los tiempos y las formas más allá de los obstáculos de lo que no había. Esa fue una cuestión. Y otra tensión que yo encuentro es en esa idea de que en un principio el hecho de hacer homogéneo permitió esa matriz fundacional de las sociedades, pero que cuando muchas veces en las escuelas se habla de hacer propuestas inclusivas, de desestructuración áulica, agrupamos a los niños nuevamente por los niveles de homogeneidad. Este grupito que va con esta maestra porque tienen el mismo nivel de lectura, los otros que tienen un nivel ya más de comprensión, aquellos que solamente decodifican. Entonces volvemos a la matriz anterior. No es para cuestionarlo lo que estoy diciendo, sino para volver a pensar cómo con viejas estructuras volvemos a reformular nuevas prácticas.
Y por otra parte, este año estuvimos haciendo en formación docente con los estudiantes una investigación sobre la inclusión en secundaria. ¿Qué representaciones tenían los profesores? Todavía no hemos terminado con todas las conclusiones, pero uno de los puntos importantes que vimos es que el concepto de inclusión que primordial al final es una de las conclusiones de los profesores. Y bueno, al final la inclusión es para este niño que, bueno, en lo actitudinal demuestra que es armónico, se preocupa un poco, tiene estos logros, entonces lo paso. El pasaje fácil era el concepto de que lo incluimos pasándolo, porque eso venía de primaria. Y eso está muy lejos del marco legal. Determinadas que están circunscriptas a una realidad local, que es cualitativa, que será como un tema más a discutir y como una representación más de lo que es inclusión. Ese es mi aporte. Yo me quedé como la primera imagen de la escuela y me quedé pensando en qué imagen y en qué concepción de niño y adolescente tenemos, ¿no? Más cuando se trabaja como en zonas carenciadas o como le dicen en primaria, ¿cómo es que le dicen? Cena de contexto crítico. Es como a veces lamentable, pero es la visión que se tiene de esos niños y esos adolescentes, y son los problemáticos y son los que sí se quieren sacar de arriba de la escuela, que los van pasando año a año como dale que ahora le toca a la que viene en segundo, dale que ahora le toca que te aguante otro, que te aguante otro. Entonces, cuando llegan al liceo, que tampoco van al liceo, no van al liceo 19, ni van al liceo 20, ni van al liceo 33, sino que terminan yendo a un área pedagógica en la cual tampoco se sienten incluidos en la educación porque saben que esto es como, bueno, vamos a dejarlos contentos, sí. Y me parece que tenemos que revisar qué concepción de niño y adolescente tenemos para trabajar en educación. Y también abrir las puertas de escuelas, jardines, centros educativos a la comunidad, porque si el centro educativo que está en una comunidad está cerrado, como están la mayoría de las escuelas cerradas, que las familias entregan a sus hijos en el portón, ahí estamos fallando como educadores y educadoras. Varias cosas que en realidad ya, por suerte, muchas de las cosas que quería decir las dijeron, pero una de las cosas que a mí como yo trabajo en formación docente, soy profesora de didáctica, pero toda la vida por elección y porque me apasiona, trabajé en contextos periféricos y además siempre en tutorías, el PIU, todas las áreas digamos, en que había que de alguna forma rescatar niños que estaban en riesgo de deserción, por lo cual eso trato de transmitirlo a mis estudiantes, ¿verdad?, de formación docente. Y una de las cosas que sí me preocupa, porque se sigue escuchando, es lo de que a mí no me prepararon para esto. Entonces, creo que, bueno, una de las cosas en que hay que reforzar la formación docente, a mi modo de ver, es en esos aspectos que tienen que ver con la diversidad, que habría que, o sea, dedicarle realmente, que tendría que ser como una transversalidad. Y lo mismo que una de las asignaturas que yo he trabajado desde que comencé en formación docente, que para mí es muy importante, o sea, el trabajo que se puede hacer si realmente lo tomás, o sea, con pasión, que es otra de las palabras que retomo de tu charla, que realmente a mí muchas veces me acusan de ser demasiado pasional, pero yo digo que voy a ser, mientras sea pasional, es que voy a estar dando clase. El día que sienta que no siento más pasión, creo que ese día voy a marchar para el BPS, porque la edad la acabo de cumplir, así que ya podría iniciar los trámites, pero no quiero todavía. Así que, y bueno, hablando de la pasión, digo que me parece que lo importante es poder salir de la zona de confort, en la cual a veces nos quedamos, los miedos que tenemos, y el miedo a no saber o a no... y yo siempre, a mis alumnos, a mis estudiantes de formación, que son, como yo digo, ustedes son mis futuros colegas, les digo que, bueno, que tenemos que aprender
que eso de aprender a aprender, que no sea solamente a nivel de discurso, que realmente yo no les voy a poder dar todo, les puedo dar, ayudar, guiarlos, pero no les voy a poder dar una voz propia. Eso la tienen que conseguir a través de ellos, de escucharme a mí, escuchar a otros y realmente formar su propia forma de ser y estar en el aula. Yo soy muy freiriana, por eso me encantó lo de eso de estar siendo, porque creo que tiene que ver con lo del devenir de Freire, y me parece que es así, que uno va, yo no soy la misma profesora que fui cuando empecé, y creo que el año que viene probablemente voy a ser diferente. O sea, todos los años voy descubriendo cosas nuevas, voy aprendiendo, porque en la medida en que trabajamos con otros, vos vas modificando, ¿no? Tu propio ser y estar. Y bueno, y quería decir que, bueno, muchas gracias, me encantó todo lo que dijiste y comparto muchísimo tu visión de la educación, realmente. Gracias. No, la verdad es que no voy a extenderme para nada, simplemente prefiero que lo que quede picando, me gusta siempre la metáfora de la pelota que queda picando, son las intervenciones que acaban de tener, de las que pude tomar registro y ojalá después a la tarde pueda tomar unas cuestiones. Me parece que intervenciones más que pertinentes, significativas, con reflexiones en torno a muchas cuestiones que planteé y otras tantas que no y que aparecen en las intervenciones más que relevantes. No dispongo del tiempo para comentarlas y creo que quiero ser serio y prefiero no hacer ningún comentario. En todo caso, prefiero que pasemos al corte dándole visibilidad a las intervenciones que tuvieron acá las colegas y los colegas acá para seguir pensando juntos. Como dice Beatriz, hay una segunda parte de este encuentro donde la idea es que yo desarrolle el último punto y luego podamos en una mecánica un poco más participativa hacer el ejercicio que hicimos con Machuca, pero retomarlo con la producción y la palabra de cada una y cada uno de ustedes en pequeños grupos para poder en todo caso luego hacer una sistematización final con 4 escenas que traje para compartir. Así que ojalá los que puedan quedarse, la idea es que la tarde podamos aprovechar para amasar un poco más algunas de las ideas que trabajamos a la mañana y aprovechar más tiempo de esto, de intercambio y diálogo, ¿sí? Así que les agradezco mucho las opiniones a quienes han tenido opinión y ojalá que los que no lo hicieron todavía lo hagan durante la tarde y que tengamos un buen momento de reparación y descanso ahora para reencontrarnos. Viene la filmación. Bueno, nosotros para este film vimos, tomando en cuenta lo que habías mencionado antes, sobre los conceptos, y nos pareció que se trabaja la autoridad, o lo que autoriza la autoridad, se da desde la asimetría, que el profe juega con el lenguaje y en ese juego de lenguaje muestra que tiene confianza en los estudiantes y los estudiantes también confianza en él por esa dinámica que los dos tienen un diálogo como abierto y que se interpelan mutuamente. Y que aunque empieza en una posición como más rígida sobre los verbos, el subjuntivo o el presente o el indicativo, después vemos que hay un vínculo desde decíamos, una construcción de la identidad del otro, que él ve que las palabras les hace entender que el concepto de burgués no es exactamente el único que entra en juego en esa clasificación de unos y de otros, y que si bien puede ser obsoleto como medieval ese lenguaje, él quiere hacer ver a los muchachos que ese lenguaje de alguna manera es el que les permite interpretar las diferencias sociales y que si no lo dominan van a ser más excluidos. Entonces hay como una intencionalidad del profe en el uso del lenguaje, pero también hay otra intencionalidad que es la de la construcción de la identidad, cuando le dicen, bueno, pero entonces al profe, bueno, ¿le gustan los varones o no? Esa confianza que le permite también atravesar el lenguaje, la academia o romper con estructuras sociales y que le permite pensar en esa apertura de que el profe se ve también en lugar de lo cuestionado. Y ahí tomamos la frase que se dio hoy, que se dijo, ¿no? Quien nomina, domina, y vemos la autoridad como construcción. Eso fue lo que vimos. Bueno, yo me siento muy profesora de biología en este momento, después de escuchar a la compañera. Nosotros anotamos 2 palabras e intentamos
intentamos contestar a la pregunta en qué se autoriza esa autoridad y anotamos que se basa en la empatía, empatía como un poder, el poder ponerse en el lugar del otro, y en la confianza. Esas dos palabras, nada más. Nosotros dijimos más o menos algo parecido, no sé si hay algo para abordar, pero yo lo que sí quería agregar era lo siguiente, que en realidad, o sea, el profesor tiene momentos en los cuales no es tan simpático, que no sé si no se reparó. Desde el comienzo no es simpático, ya que se autoriza a través de lo que es el profesor diciéndole, me tienen que pedir permiso. Eso es lo primero. Hay por lo menos 2 instancias en las cuales descalifica a los alumnos, por lo menos 2. A una chiquilina que dice que no le sorprendería si lo que tiene para decir no importa, y otra que no importa si lo que tiene para decir probablemente lo sepa. O sea, ahí nos encontramos con un profesor o con alguien que se autoriza desde un lugar de yo sí sé, sí, tal cosa, y bueno, y la forma que tiene con estos 2 estudiantes que no es respetar a la persona, o sea, me parece. Bien, interesante que sigamos sumando miradas que sean distintas y que podamos tener controversias y otras miradas. Bueno, ¿avanzamos o algún grupo quiere agregar algo? No tienen que ser todos, ¿eh? Yo quiero decir algo, ¿puedo decir algo yo también de la película? Mientras otro grupo toma la palabra. No, primero sí. Ustedes. Gracias. Sí, solamente agregar algo que a nosotros nos pareció importante, que se fue generando un clima de comunicación sincera entre el docente y los estudiantes, y entre los estudiantes entre sí. Y ese clima, como dijeron el resto de los compañeros, se puede construir con una base de confianza. Y sí, el tema de los límites. Hay un tema claro en los límites, que el profesor marca los límites desde el saber, pero desde un saber con una seguridad. Y bueno, con un permiso de alguna forma, ¿no? Con permiso. Todos tienen permiso. Bien. Sara quiere decir algo. Sara, sí, dale, vamos. No, a mí me gustaría marcar la manera en la que él logra obtener respuesta por parte, es decir, respuesta y compromiso del estudiante con el diálogo de la homosexualidad, ¿no? Digamos, él no responde hasta que él no toma posición. Y ese tomar posición, diciendo que a él no le importa si es o no, que no le interesa saber, pero empieza además eludiendo su propio interés, porque dice, soy vocero de otros que... Y él lo lleva a asumir una actitud de compromiso, de responsabilidad con su propia pregunta. Y a mí me parece que eso es una buena estrategia didáctica en el marco de una relación muy caótica, muy empática, muy divertida, donde... me sorprende esa estrategia didáctica en la medida en que él, para su explicación técnica y específica, es muy flojo. O sea, su forma de transmitir el conocimiento es realmente muy débil. Es decir, muy débil y además muy confusa para los estudiantes. Pero me parece que porque lo que a él en último término le importa es que el autodescubrimiento.